Ya no hay tiempo. El mundo se dio cuenta de que tenía que fijar una agenda de trabajo. Conjunta. Urgente. La Agenda para el Desarrollo Sostenible de ONU definió metas. Eliminar la pobreza, el hambre, frenar el cambio climático, redistribuir la riqueza. 17 objetivos. El tiempo para cumplirlos es ahora. ¿Cuál debería ser la agenda del Congreso para lograrlos? Congreso 2030. Capítulo 1. Fin de la pobreza. Según la ONU, actualmente, alrededor del 10% de la población mundial vive en la pobreza extrema y tiene dificultades para cubrir sus necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso al agua y saneamiento, por nombrar algunas. Debido a las consecuencias económicas del COVID-19, este número podría incrementar en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más. Según datos del INDEC, para el segundo semestre del 2022, el 39,2% de las personas que vivían en los conglomerados urbanos de Argentina eran pobres. Esto implica que más de 11 millones de habitantes se encontraban por debajo de la línea de pobreza. Hoy vamos a hablar con Rafael Roffman para pensar en el fin de la pobreza. Rafael Roffman es economista y director de protección social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Entre 2002 y 2020, trabajó en el Banco Mundial en distintos roles, incluyendo el de especialista líder en protección social para América Latina. Fue consultor de organismos internacionales y gobiernos en América Latina, Europa y Asia. Ha trabajado en temas de desarrollo humano, protección social y pensiones. Rafael, bienvenido a Congreso 2030, el primer capítulo, el primer episodio donde abordamos el objetivo 1 de Naciones Unidas, que es fin de la pobreza. Un objetivo muy abarcativo, muy ambicioso también y lejos, obviamente, de querer encontrar una solución en este programa. Te invitamos también para que nos ayudes a pensar esta problemática, así que bienvenido. Primero comenzar preguntándote cómo se mide la pobreza, qué factores entran en juego para pensarla. Gracias por la invitación. La verdad que es muy valioso poder discutir estas cosas. Como decís bien, no las solucionamos en 10 minutos, sino ya estaría hecho, pero por lo menos tratar de poner en la agenda de la gente este tipo de temas. La medición de la pobreza es extrañamente algo mucho más difícil de lo que todos creemos, porque siempre hay un problema con la pobreza. La pobreza es algo que es un concepto que todos entendemos muy fácilmente. Todos sabemos qué quiere decir ser pobre, ¿no? Es privaciones, no tener dinero, no poder consumir determinadas cosas. Es más, el concepto es bastante fácil. Ahora, medirlo es complicado porque la manera de medirlo es inevitablemente establecer algún umbral, algún punto, algún criterio con el cual digo, vos sos pobre, vos no sos pobre. Y la línea está acá. Claro. Y la forma como defino la línea es obviamente arbitraria, es muy difícil. Hay algunos principios generales sobre cómo se puede medir. El más habitual, lo que usamos más habitualmente son datos de ingreso, en parte porque es lo más fácil, y entonces vemos cuánto plata ganan las familias, no las personas, sino las familias, porque las familias comparten los consumos. Y lo que hacemos en esa lógica es decir, bueno, armamos alguna canasta de algún tipo, suelen participar nutricionistas, gente que sabe de hábitos de consumo en la sociedad, y decimos, y es muy arbitrario y muy discutible, bueno, para que una familia no sea pobre tiene que tener acceso a 3 kilos de arroz, 2 kilos de harina, 1 kilo de pescado. Claro. Alguien arma una canasta. Y eso cuesta, uso la misma metodología de índice de precio al consumidor, eso cuesta 398 pesos. Por consiguiente, el que gana 399 no es pobre y el que gana 397 es pobre. Claro. Obviamente están en el mismo lugar esas dos personas, pero si no pones la línea en un lugar no hay manera de medirlo. Lo que esto hace es que muchas veces las mediciones sean muy controversiales porque a veces las líneas quedan en lugares raros. A veces las líneas quedan muy arriba, a veces las líneas quedan muy abajo porque a alguien le pareció ponerla más arriba o más abajo. A veces con intenciones técnicas razonables y a veces con intenciones políticas menos razonables te mueven la línea, porque si yo muevo la línea para arriba hay más pobres. Si muevo la línea para abajo y no pasó nada en realidad. Lo que dice fue mover la línea, no mejoré la vida de nadie. Entonces ahí hay mucho espacio para la discusión.
Por eso, en general, cuando hablamos de pobreza, lo que tratamos de hacer no es tanto hablar del nivel de pobreza, porque depende mucho de la arbitrariedad de dónde pone esta línea, sino de cómo va cambiando. Lo que a quienes trabajamos en estos temas nos preocupa mucho más no es hay tantos pobres o hay tantos no pobres, de vuelta, no porque no nos preocupe cuántos pobres hay, sino porque es una decisión muy arbitraria, sino si estamos mejor o peor que el año pasado, o hace 5 años, hace 10 años. Si venimos mejorando, me pongo contento. Si venimos empeorando, me preocupo. En Argentina me preocupo. ¿Cómo es la pobreza en Argentina? En Argentina la pobreza es alta. Los números que estamos acostumbrados a ver, que vemos en los diarios, vemos en las discusiones públicas, son números más altos de los que serían en otros países, en parte por lo que te decía recién, porque la línea nosotros la pusimos muy arriba. Que está bien, es una decisión de la sociedad, de la política, no hay ningún problema, pero eso hace que nosotros digamos que tengamos 30, 40% de pobreza con un nivel de pobreza real que en otros países daría números mucho más altos. Claro. Simplemente por donde pongo la línea. Lo que es un problema más serio en nuestro país es que venimos hace mucho tiempo cuando tomás mediciones homogéneas, con niveles de pobreza muy altos. Estamos, desde que empezaron las mediciones más o menos serias de pobreza en nuestro país a fines de la década del 80, principios de la década del 90, estamos en torno a la forma como se mide hoy, por lo menos un 25% de pobreza o más. Nunca hemos logrado bajar de eso. Hubo periodos de bonanza que bajó, se acercó a 25%. El punto más bajo de toda la serie es en el 2017, cuando fue casi 25%, pero nunca logramos romper esa brecha. Siempre estuvo ese piso. Ese piso estuvo siempre ahí. Y cuando hablamos de pobreza estructural, La idea de la pobreza estructural tiene que ver justamente con que uno puede ser pobre, especialmente si lo mide por ingresos, este mes o esta semana. Yo esta semana no trabajé, no cobré plata, alguien me viene a preguntar cuánto cobraste, voy a ser pobre porque no cobré nada. exacto. Pero yo sé, por suerte para mí, que no soy pobre, que la semana que viene me cobra de vuelta, que pasó algo esta semana, pero que yo me puedo arreglar. Hay gente que tiene este problema de forma sistemática, hay gente que tiene este problema por semanas, por meses, por años, por décadas. Hay familias que generación tras generación tienen el mismo problema. Y eso es lo que solemos llamar pobreza estructural, porque es un problema que es mucho más estructural, que no es que te agarre una mala coyuntura, una mala época, sino que es un tema de fondo, que además te impide generar capacidades y generar oportunidades para salir. Porque si vos sos pobre, seguramente tenés una casa mala, seguramente vivís en un barrio relativamente malo, seguramente no tenés acceso a buena educación, a buena salud, con lo cual vas perdiendo herramientas para mejorar tu calidad de vida y entras en una especie de círculo vicioso en la cual es mucho más difícil salir, ¿no? Claro. Y mencionabas que a finales de los 80, principios de los 90 se comienza a tomar datos o estadísticas con respecto a la pobreza o por lo menos a manejar esos índices. Metodológicamente hablando, ¿qué errores crees que se cometieron teniendo estos números a la hora de abordarla o de intentar disminuirla o eliminarla, la pobreza? A ver, en términos de políticas, la principal causa de la pobreza es claramente, y lo vemos en América Latina en las últimas décadas, lo que ha pasado en distintos países, el principal determinante es la macroeconomía. ¿Qué sería, para que explicamos? La macro quiere decir la inflación, el crecimiento del producto, el aumento de la riqueza de la sociedad. Argentina es un país que no crece. Cuando digo no crece, quiero decir que el conjunto de bienes y servicios que producimos todos los argentinos todos los años hoy, por cápita, pues, dividido por la población hoy, es muy parecido al de 1998. Hace Bien. más de 2 décadas que estamos más o menos en el mismo lugar. Uruguay está en el doble de lo que estaba en el 98. Claro. Entonces Uruguay redujo mucho la pobreza y nosotros casi no pudimos reducirla. Eso es fundamental. Después hay problemas de muchas veces leyes vinculadas al mercado de trabajo, si es más difícil contratar gente, si es más difícil crear empresas que creen nuevos empleos, seguramente va a ser más difícil conseguir empleos de calidad que hagan que la gente viva mejor. Hay problemas de inversión, si es más difícil invertir y abrir nuevas empresas y crear nuevas oportunidades, seguramente va a haber más pobres. Todo eso son problemas no menores. Argentina tiene un problema muy serio con el sistema educativo argentino, lo sabemos todos, tiene muchos problemas de terminalidad. Esto quiere decir que hay muchos chicos que no terminan la escuela secundaria, casi la mitad. Muchos problemas de calidad. Hay muchos chicos que terminan la escuela secundaria, pero salen sin saber las cosas que deberían. Y no estoy hablando de física cuántica, sino de leer y escribir de corrido o de habilidades matemáticas básicas. Y tenemos un problema también de relevancia.
en el sentido de que muchas de las cosas que se aprenden en las escuelas no son después muy relevantes para las oportunidades laborales de los chicos. Claro. Eso hace que las escuelas no estén funcionando bien en la Argentina en términos de darle oportunidades a los chicos de tener buenos empleos, que le dan oportunidades de tener mejores ingresos, que le dan oportunidades de no ser pobres. Son todas oportunidades, después tienen que ocurrir. Pero si arrancás con pocas oportunidades, es menos probable que logres al final del camino estar en mejores condiciones de vida. Y en eso Argentina ha sido muy complicada. Pero claramente lo más duro, lo más complejo, es que la economía, la macro, como se dice en general, porque es la cosa grande de la Exacto. economía, funciona mal y funciona mal desde hace por lo menos 20 años, sin duda alguna. ¿Y qué relación tienen las variables para pensar la pobreza y las variables de desocupación? Porque hoy en día una persona que, por ejemplo, tiene empleo puede estar debajo del índice de pobreza. A ver, cualquiera puede estar debajo del índice de pobreza con empleo y sin empleo porque son los ingresos. Exacto. Nosotros tradicionalmente esperábamos que una persona que tenga un empleo de calidad, un empleo bueno, si el empleo es bueno, el salario debe ser bueno, si el salario es bueno, seguramente es mayor que la línea de Exacto. pobreza que pongamos. En parte porque pusimos la línea de pobreza medio alta, Exacto. entonces es más probable gente con un trabajo, a lo mejor no muy bueno, pero un trabajo razonable, que a pesar de eso encuentra que su ingreso no alcanza para superar la línea de pobreza, especialmente cuando es un ingreso en una familia grande. Quiero decir, son muy pocos los casos de una persona con un empleo formal, asalariado, normal, que viviendo solo o sola va a estar por debajo de la línea de pobreza. Claro. Pero si con esa plata tiene que mantenerse a sí mismo, a su esposa, esposo, pareja, 3 chicos, la cuñada, el tío y la suegra y el perro no cuenta. Depende qué coman, ¿no? Igual. Pero no lo contamos, digo, a veces deberíamos contarlo, pero no lo contamos. Claramente ahí hay un desafío importante porque entonces no alcanza. Y eso pasa mucho. Obviamente, dado que el mercado de trabajo, el trabajo es la principal fuente de ingresos de toda la población argentina, si no hay buenos trabajos, si hay desempleo, si hay poca participación en el mercado de trabajo, a veces no es que hay desempleo, sino que la gente directamente no busca trabajo, está fuera completamente, Claro. entonces vas a tener más pobreza porque va a haber menos gente consiguiendo recursos en el mercado, ¿no? Sin duda. ¿Coincidís con el hecho de que los sectores que están debajo de la línea de pobreza son cada vez más heterogéneos en la Argentina? Al contrario, en contraposición quizás con aquellos de más bajos ingresos sean sectores más homogéneos. Sí y no. O sea, creo que toda la sociedad es cada vez más heterogénea. No es un problema de los más pobres o los más ricos. Las sociedades en general, por suerte, es buenísimo, son cada vez más heterogéneas, porque cada vez más la gente hace lo que quiere, aprende cosas nuevas, los trabajos que hay son cada vez más raros y más distintos. Nosotros venimos de una historia, si vos pensás de, no sé, tus abuelos cuando hablaban de estudiar, hablaban de medicina, derecho o ingeniería. Ahora agarrá cualquier publicación de una universidad y hay 500 carreras que no tenés la menor idea qué quieren decir. Claro. Hay oportunidades por todos Exacto. lados para todos. También hay falta de oportunidades para todos, por todos lados. Entonces también hay más carencias en ese sentido. Entonces hay mucha más heterogeneidad. Eso es bueno porque da más posibilidades para que la gente haga lo que quiera. También es malo porque da más posibilidades de que a la gente las cosas le salgan mal. Y entonces la heterogeneidad tiene los dos lados. Pero en general es bueno, lo que pasa es que hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla para darle a la gente lo que quiere hacer y lo que es bueno hacerlo lo puede hacer mejor. Y hay que proteger a la gente que no consigue entrar en esos caminos, ¿no? Y a la hora, digamos, de pensar el crecimiento o el desarrollo inclusivo también, como más allá del crecimiento, de más empleo en un país, muchas veces se habla de la distribución de la riqueza, cuando se habla de la pobreza. ¿Crees en este sentido o estás a favor de pensar reformas de carácter tributario a la hora de pensar la desigualdad? El sistema tributario argentino tiene muchos problemas. Tiene un problema general y es que está muy basado sobre lo que llamamos los economistas impuestos al consumo. El IVA, ingresos brutos, son impuestos que pagás cuando compras algo y no impuestos a las ganancias o impuestos al patrimonio, que eso cuando pagás cuando cobras algo o pagás cuando tenés algo, cuando tenés riqueza. ¿Sería la diferencia entre progresivo y regresivo? Bueno, los impuestos al consumo suelen ser más regresivos porque los paga todo el mundo, no importa cuánta plata tenga, cuánta plata ganes. Si vos compras Claro. 1 litro de leche y yo compro 1 litro de leche, los dos pagamos lo mismo, aunque vos o yo podamos tener más plata. En cambio, si van a cobrarnos sobre cuánta plata ganamos, es más fácil hacerlo más progresivo. Progresivo quiere decir que le cobro más a los que más tienen. En el mundo los regímenes más progresivos suelen estar muy basados en impuestos a las ganancias. Hay un cálculo muy complicado, no importa, pero que se hace de ver cómo es la distribución del ingreso. Cuando la gente cobra el salario, cuando la gente
cobra lo que cobra de su Sí, trabajo, y cómo es la distribución del ingreso después de los impuestos, ¿no? Porque cuando vos pagas impuestos te quedás con una parte que puede ser más o exacto. menos. Y hay un dato que es muy curioso. Si vos comparás Argentina con países, algunos de los países con mejor distribución del ingreso del mundo, como los países nórdicos, la distribución del ingreso salarial es muy parecida. Es un poco peor de la Argentina, pero un poquito. Lo que es muy distinta es la distribución del la distribución del ingreso después de impuestos. Porque los países nórdicos pagan muchos impuestos a las ganancias. Casi Los toda la sectores población, a los cuales les ingresa más dinero pagan más. claro, y casi todos pagan. Los que Bien, tienen poco pagan poquito. ok. Los que ganan mucho pagan mucho, pero casi todos pagan. Argentina tenemos el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que está todo el tiempo discutido en los Sí. diarios porque los sindicatos, porque el Eliminarlo, gobierno. aumentarlo. En el fondo lo paga muy poca gente, lo paga no mucho más del 10-15% de la población. Va cambiando de acuerdo a cómo cambian las normas, porque las cambiamos todo el tiempo, Sí. pero la paga muy poquito. Ese es un impuesto que en otros países del mundo, que son más justos, la paga mucha gente. Eso no quiere decir que les quites la mitad del salario a una persona pobre, le quitas un poquito. Pero que paguen más personas. Paga más personas, los que tienen poco pagan poquito, y a medida que van mejorando pagan cada vez más. Eso es algo que en Argentina nunca se ha logrado armar con alguna lógica, y eso haría el sistema tributario más progresivo, y entonces la distribución de la riqueza mejor, sin duda alguna. Claro, porque es posible pensar una reforma de carácter tributario, porque muchas veces cuando se habla de estos temas hay como rispideces. Cuando se habla de la palabra impuesto, cuando se habla, pero se puede hacer un sistema más equitativo en este sentido. Se puede hacer, por supuesto que eso implica que alguien pague más y otro pague menos, y la regla de oro en eso es que el que va a tener que pagar más no estaría del todo de acuerdo, porque no Claro. tiene ganas de pagar más y digo, lo entiendo, yo tampoco tengo ganas de pagar, nadie tiene ganas de pagar impuestos. Sí. Pero si la regla es clara, es transparente, es estable, entendemos cómo funciona, es más fácil. Parte del problema que tenemos en la Argentina es que tendemos a cambiar esas reglas permanentemente a medida que pasa algo o hay un lío político de alguien o alguien propone una cosa distinta. Entonces nos duran las reglas 3 meses y entonces es mucho más difícil establecer conductas para todo el mundo. De vuelta, vos vas a países más desarrollados del mundo y tienen reglas que son así Exacto. de hace 50 años. Y la regla es la misma. Después van ajustando un poquito alguna cosa porque nada es perfecto, pero no están cambiando las reglas permanentemente. Eso es muy dañino y es muy difícil sostener reglas en esa lógica. Y Rafael, ¿cómo ves las políticas asistenciales en la Argentina? A ver, Argentina es un país que tradicionalmente tenía políticas asistenciales tipo beneficencia, ¿no? La sociedad de beneficencia. Las damas que iban y repartían a los niños pobres juguetes o comida o ropa, que no está mal en el sentido, si los niños no tenían juguetes ni comida ni ropa, es bueno que alguien se las dé, pero no era una política sostenible, organizada, que Exacto. funcionase bien. Transformador en todo caso, ¿no? Era aguantar un poquito el problema hasta Exacto. ahí. Mejor que nada, pero es un poquito mejor que nada, pongamos esos términos. Desde básicamente principios de los años 2000, el primer programa grande que hubo, a ver, hay un antecedente que es la caja PAN del gobierno de De Alfonsín, Alfonsín. pero el primer programa grande que ha habido en esta lógica es el Plan Jefas y Jefes de Hogar, que se lanzó en el año 2002, que fue un esfuerzo importante por transferir ingresos a una importante parte de la población que estaba en situación más vulnerable. Eso fue evolucionando, cambió de nombre, cambió de reglas, se movió de un ministerio a otro, cambiaron quién entra, quién no entra. En algún momento hubo un avance muy importante que fue en el 2008 cuando se creó la asignación universal por hijo, Exacto. porque eso fue decir, ordenemos esto, vamos a darle un recurso monetario a cada niño de la Argentina, porque es un niño, o una niña obviamente, y porque entonces requiere apoyo de la sociedad para vivir mejor, y por eso se lo doy y no me complico la vida. Y vamos a concentrarnos fuerte en eso. Lamentablemente, en parte por la dinámica que hablábamos antes de la pobreza y la macroeconomía, el mercado de trabajo siguió sin funcionar bien, había mucha gente en malas condiciones de vida, con dificultades para conseguir empleo, y entonces se siguieron ampliando mucho esta cosa que conocemos como los planes, Exacto. ¿no? Que de vuelta va cambiando de nombre, el más reciente se llama Potenciar Trabajo, pero cada 3 años tiene un nombre distinto y algunas reglas distintas que se van ajustando, que son programas que intentan darle recursos no para los niños, sino a personas en general, adultos jóvenes en su mayoría, en general a cambio de que hagan algún trabajo, que hagan alguna formación o algo, pero la verdad es que hemos demostrado en los últimos 20 años que tenemos mucha dificultad para asegurarnos que ese trabajo o esa formación, que pueden hacerlo o no hacerlo, tengan algún valor
en términos de valor agregado, o porque la persona que lo hace aprende a hacer algo que después le va a servir Exacto. para Que se conseguir un puede empleo. insertar en el mercado de trabajo formal. Claro, o para eso no está sirviendo y tampoco está sirviendo demasiado para decir, bueno, pero por lo menos mientras tanto mejoran el hábitat del barrio en el que viven, porque tampoco funciona del todo bien. Entonces eso nos ha costado muchísimo hacerlo ya desde la época del jefes y ha sido una Claro. dificultad muy grande, que es razonable porque es mucho más difícil, A ver, déjame ponerlo al revés. Es mucho más fácil transferir plata a una familia que tiene 4 chicos, porque si conseguís el dato de la persona, habitualmente la madre, una cuenta bancaria, le transferís la plata, la señora tiene una tarjeta, usa la plata, se acabó el problema. Si vos lo que querés es darle capacitación, darle formación para que consiga trabajo, Claro. además de identificarla, encontrarla, saber quién es, saber qué sabe y qué no sabe, digo, dónde tiene un problema que hay que complementarlo, después tenés que encontrar a alguien que le enseñe esa cosa que no sabe, que es más o menos difícil de hacer en cada uno de los barrios de cada una de las ciudades y pueblos de la Argentina. Entonces es mucho más complicado ese trabajo territorial y de uno a uno que el trabajo que es difícil Mucho y que más lo respeto personalizado mucho. incluso. Claro, el otro trabajo que es estar en ANSES y apretar un botón para que salga la plata. Alguien trabajó mucho para que cuando apretar ese botón salga la plata, pero una vez que está armado, apretás el botón y sale la plata. Claro. Lo otro es alguien tiene que estar todos los días trabajando en los barrios, dándole a la gente la formación de algo que la gente no aprendió cuando debía, que era en la escuela, y entonces hay que suplirlo de alguna manera, y siempre en condiciones peores de las que hubiese sido que lo aprenda cuando estaba en la escuela, porque a la señora que quiere dar esa formación, seguramente mientras tanto tiene 3 chicos alrededor que tiene que atender, porque está pensando la comida de mañana dónde la va a conseguir, y no me hables de matemática, ¿qué me importa? Digo, pasa eso. Sí, la realidad más Y inmediata. La realidad es la realidad. Entonces es mucho más complejo y mucho más duro y necesita gente muy capaz para trabajar eso. Y no hay porque es difícil, porque necesitas mucha gente muy capaz a la cual no tenés plata para pagarle bien, entras en todo ese tipo de dinámicas. Entonces es un desafío muy grande que hay que trabajarlo. Sí creo muy importante tener esquemas de beneficios universales para los niños, como el AOH, Claro. porque ahí sí hay, especialmente porque además ahí es un tema de inversión en capital humano crítico, Exacto. porque es no solamente que esos chicos vivan mejor porque tienen derecho, cosa que es fundamental. Además de tener derecho, si esos chicos viven mejor, van a estudiar mejor, van a aprender más cosas y van a ser más productivos cuando sean grandes y van a hacer que la sociedad sea más rica y todos vivamos un poquito mejor. Y con la misma lógica tenés que tener también algún esquema tipo universal para los adultos mayores que ya salieron del mercado de trabajo, porque no podés pedirle otra cosa, porque no puede volver a buscar un empleo una persona de 80 años. No tiene Exacto. sentido, entonces tenés que protegerlo. A la gente adulta tenés que ser mucho, yo creo que en una realidad como la Argentina, tenés que ser mucho más estratégico, que sería linda la idea de decir hago un piso para todo el mundo, Exacto. pero probablemente los recursos no te alcanzan para eso y entonces tenés que pensar cómo priorizás y a quiénes les das primero y para qué. Entonces tenés que pensar cómo haces un equilibrio que es muy difícil de diseñar y mucho más difícil de implementar, de decir, tengo que al mismo tiempo darle recursos a la gente más vulnerable, que está en peores condiciones, que es más urgente su necesidad, pero también necesito que estos recursos que tengo, que son limitados y que no alcanzan para todo, no sean simplemente para comer, sino que sean además para vuelvo a esta frasecita, de crear capital humano. Quiero usar esa plata para que la gente viva en condiciones un poquito mejor, pero quiero también usar esa plata, porque no tengo mucha más, para que la gente aprenda a hacer cosas que no sabía hacer. Y lamentablemente no tengo plata para hacer todo lo que querría, porque si eso fuese así no existiría la economía. La economía es la ciencia que asigna recursos escasos a fines múltiples, es por lo que te enseñan en primer año de la facultad. Si la plata alcanza, no hay economía. La economía es cuando la plata no alcanza y tenés que encontrar cómo hacer para Claro. elegir por dónde vas primero. Y ahí hay un desafío muy grande que tenés que hacer las dos cosas y tenés que encontrar un equilibrio. Otra de las prioridades también que se menciona muchas veces, vos ya mencionaste igual algunas líneas, tiene que ver con, bueno, qué sucede con estas personas, estas políticas asistenciales, cómo transformar eso en empleo genuino, porque se ha repetido y repetido y se encuentran con dificultades para poder generar empleo formal, que estas personas puedan acceder al mercado formal de trabajo. Sin duda. A ver, de vuelta, el primer problema es que tiene que haber un mercado formal de trabajo que demanda a esas personas. Exacto. Quiero decir, creo que es la tercera vez que te lo repito y perdón por eso, si la economía no crece durante 20, 25 Claro. años, eso lo que quiere decir es que no hay empleadores contratando más trabajadores. Exacto. Y entonces, aunque vos formases a brillantes Sí. jóvenes que aprendieron todo lo que tienen que aprender en la vida,
van a salir al mercado y no va a haber trabajo porque no va a haber nadie que los demande. Exacto. O sea Mucha que, oferta y poca demanda. te vas a encontrar en una situación de exceso de oferta absoluto. Entonces necesitas que haya demanda. ¿Cómo hay demanda? Con la economía creciendo. ¿Cómo logras eso? Con una macroeconomía que funcione mejor de lo que funciona la macroeconomía ahora, pero no digo ahora esta semana, sino de vuelta en los últimos 20 años. Exacto. Ser claro que no es culpa de alguien hoy. No, exacto. Es un problema mucho más estructural. Eso tenés que resolverlo. Si resolviste eso, resolviste muchas cosas, pero digo, si avanzás en la dirección correcta, al menos en ese problema, igual tenés el desafío de cómo encontrar alternativas para que las personas que se formen con calidad encuentren empleos de calidad. Ahí hay políticas públicas que son importantes. Hay políticas públicas que tienen que ver con algo que se conoce mucho, que se llama servicios de intermediación. ¿Cómo hago para una persona joven que aprendió, que tiene habilidades, conseguir un empleo? ¿Dónde lo consigue? Es difícil a veces porque no tiene contactos, porque no conoce a nadie, y ahí el Estado tiene un rol importante que es hacer de mediación, hacer de intermediación, conseguir que si hay una empresa en la ciudad que está buscando trabajadores con determinadas habilidades, Claro. salir a buscar a esa gente y a los jóvenes que están buscando empleo decirles, dame tu currículum, llévalo allá, te ayudo a armar el currículum, te acompaño a presentarte, ponete la corbata que vas a quedar más lindo o sacate la corbata que vas a quedar ridículo, dependiendo de cuál sea la reunión, pero ayudarlo a armar ese proceso para entrar en el mercado. Porque a veces es muy difícil para un chico que está recién empezando y que no entiende cuáles son las reglas de juego de ese juego particular que es el juego de la relación laboral. Hay que aprenderlo como todo. Y entonces el Estado ahí tiene un rol que hacer. El Estado tiene un rol en ayudarle a ese chico a, lo que decíamos antes, a complementar un área en la que no ha logrado las habilidades que debería tener. Entonces, este chico es muy bueno en lógica matemática, te puede programar el software más brillante del mundo, pero cuando le pedís que te explique para qué es el software, se traba porque no sabe cómo explicártelo, porque no tiene las habilidades verbales, discursivas para explicar. Alguien se tiene que sentar y ayudarlo a que practique, a que entienda. No, mira, tenés que armar, la frase la armás con la tontería, pero que no es menor, sujeto, verbo y predicado, y primero tenés que explicarme lo que vas a decir, después tenés que explicarme cómo llegaste ahí, y después tenés que explicarme la conclusión. Y todo me lo tenés que hacer en 3 minutos, porque si no el otro se aburre. O sea, ayudarlo a armar eso. Son cosas que se aprenden. Claro. Esos son claramente funciones que el Estado tiene. Idealmente en el sistema educativo. Si el sistema educativo falló por lo que fuera, hay que hacerlo después de alguna manera. Porque no se hace por generación espontánea, no se hace porque sería lindo que ocurra. Alguien tiene que promoverlo y es difícil que se haga desde el sector privado porque sí. Porque exacto, que salga de motu propio. Porque el sector privado ya busca gente que tenga esas habilidades. El sector privado no tiene ningún problema en entrenar a alguien que tiene esas habilidades y después en usar esta máquina específicamente. Eso lo hace muy bien el sector privado, no te metas en eso, lo hacen bien ellos. Exacto. Pero tenés que asegurarte que esta persona llegue y para eso el Estado es muy bueno, debería ser muy bueno. Rafael, vos mencionaste antes la UH, la ley del año 2008. Uh-huh. ¿Qué otras leyes destacás? A ver, como te decía, yo creo que una estrategia de distribución del ingreso importante es tener reglas de protección universal para los niños y los adultos mayores. Claro. Por eso creo que la UH es una norma muy valiosa. Y de hecho creo que por eso también es que nadie la ha cuestionado en ningún sector político, sino que los sucesivos gobiernos han construido. Tiene mucho consenso. Tiene consenso y han construido y todos han trabajado en expandir la cobertura y en mejorar los servicios. Hay un consenso en la sociedad argentina que esto es un programa que debe protegerse y que no se toca. Hubo 2 acuerdos con el Fondo Monetario y en los 2 dice claramente discutiremos gasto público, no discutimos, la UH no se toca. Claro. O sea, hay un acuerdo muy claro que con esto no, porque Exacto. Es muy importante. Del lado de los adultos mayores, la sanción en el 2016 de la PUAM, la Pensión Universal para Adulto Mayor, es parecido. Es un avance muy importante porque el sistema previsional argentino, como está diseñado, es un sistema que excluye mucho a mucha gente. Sí. Y en los últimos, ahora son 18 años, empezó en el 2005, eso se fue supliendo con moratorias, pero las moratorias son un parche medio desprolijo que ante la emergencia, bueno, está bien, hagámoslo, claro. Pero la verdad que la moratoria es que yo te digo a vos que sos una persona, vos no, pero que sos una persona de 67 años y que no tiene jubilación, bueno, vení al Estado, decime que trabajaste, pero te olvidaste de contribuir y yo te voy a hacer un plan. Es un enredo muy raro
en lugar de decirle, no, espera, vos sos ciudadano o sos residente, perfecto. ¿Tenés recursos? No, no tengo. Bueno, perfecto, ¿sabes qué? Acá está. Tenés una protección económica de por vida. ¿Por qué? Porque sos un residente de la Argentina que tiene esta necesidad. Eso es la POAM. De vuelta, se puede mejorar, hay que trabajar, hay que avanzar, tiene algunos problemas de cómo se vincula con el resto del sistema previsional, pero es una ley muy importante en ese sentido y yo creo que no fue todo lo valorada que debería haber sido y debería ser más. Después de eso, déjame darlo vuelta y volver a la discusión previa. Como yo creo que algo muy importante para mejorar las condiciones de vida de la población tiene que ver no con decisiones puntuales, sino con la dinámica macroeconómica. Exacto. Entonces te diría que legislaciones que mejoren la macroeconomía ayudan a bajar la pobreza. ¿Eso qué es? La ley de presupuesto, básicamente, de cada año. Claro. Que asegure un presupuesto cumplible, financiable, que no genere más inflación de la necesaria, no sé cuál es la necesaria, pero digo, que contenga la inflación, que no tenga déficits. Digo, el Congreso es quien aprueba las cuentas del Estado. Exacto. Y si las cuentas del Estado están ordenadas, la macroeconomía va a funcionar mejor, la inflación va a ser más baja, el crecimiento va a ser más alto, vamos a todos ser un poquito más ricos y vivir un poquito mejor. Entonces, eso es parte crítica de esta dinámica. Yo no creo que... A ver, me parecería una mala idea, primero por inútil y segundo porque generaría expectativas que no se pueden cumplir, que alguien proponga mañana un proyecto de ley que dice anúlase la pobreza. Quiero decir, Exacto. te felicito, muy Sí, linda la estamos ley. todos de acuerdo, Estamos pero todos de acuerdo, ¿para qué inaplicable. sirve? ¿Y en qué eso, consistiría, claro, digamos, el plan? eso no se decide. Digo, Exacto. todos queremos que ocurra. Eso, para que ocurra, tienen que pasar otras cosas. Y muchas de las otras cosas que tienen que pasar no dependen de una ley, dependen de la dinámica de la sociedad. Exacto. Lo que vos tenés que hacer es generar las condiciones para que eso ocurra, evitar que haya obstáculos para que eso ocurra. Hay muchas discusiones, por ejemplo, sobre la legislación laboral. Yo creo que la legislación laboral argentina está un poco anticuada, no es del todo buena. Tampoco creo que tenga la culpa de los problemas que hay, Claro. pero estoy seguro que hay muchos temas que se podrían modernizar para que funcione mejor. Déjame darte un ejemplo. Sí, por favor. En los últimos, ahora ya son casi 10 años, pero especialmente en los últimos 3 con la pandemia, explotó en la Argentina la economía de plataformas. Los chicos de Rappi, Uber, Globo o no sé cuál empresa más estoy nombrando. Sí, de 2016 en adelante. Estalló, todo eso no está regulado. No hay una ley, no que maltrate y expulse a las empresas y las obligue a, sino que haga un sistema en el cual proteja derechos básicos de quienes trabajan ahí y al mismo tiempo promueva que esto se expanda porque le está dando empleo a un montón de gente que no tenía empleo de otra manera. Exacto. O sea, la ley tiene que buscar, digo, acá hay un negocio que está creciendo, hagamos que crezca más rápido. Al mismo tiempo, no a costa de explotar y maltratar a quienes trabajan en el sector, sino a costa de transparencia, de reglas claras. Sí, protección de los derechos laborales. De protección de derechos laborales razonables. Pero hay que buscar, al no haber ley, te pasa por un lado que hay empresas que no operan como deberían, y te pasa por otro lado que las empresas están en un marco de incertidumbre, con lo cual a veces no invierten lo que podrían invertir porque no saben si mañana le van a caer con algo extraño, con una ley nueva que les rompe todo el negocio, entonces por la duda no pongo más plata. Entonces, estás en el peor de los mundos. Necesitas una ley que sea razonable, que sea equilibrada, que busque que el sector crezca en mejores condiciones y con mejor calidad. Eso es algo que no tenemos y que sería muy importante tener una ley que funcione. Bueno, Rafael, pasamos por muchos lugares, nos dimos cuenta, bueno, estuvimos explicándonos que se trata de un problema multidimensional, que no es solamente vos lo mencionabas, ¿no? No es que se va a crear un proyecto de ley que diga fin de la pobreza y bueno. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo, pero... ya estaría hecho. Ya estaría hecho, exactamente. Faltan, bueno, la ONU fijó una meta, ¿no? El año 2030. Te pregunto si sos optimista o pesimista con respecto a que la Argentina, no digo ya lograrlo, pero que se pueda acercar a la meta del fin de la pobreza. A ver, la meta es del año 2015 y buscaba bajar a la mitad la pobreza. Y hoy estamos más arriba que el 2015. O sea, fuimos en la dirección equivocada. La historia reciente argentina y la historia de otros países cercanos muestra que si la economía funciona mejor, la pobreza baja. No baja al cero, pero baja. Entonces, esa es una condición absolutamente necesaria. Si logramos en los próximos 8 años
de crecimiento de la economía sostenido no al 15% por año, al 2%. Digo, Sí, Argentina no números. logra 2 años seguidos de crecimiento económico desde hace mucho. O sea, que no haya una crisis detrás de otra, sino que las cosas estén todos los años un poquito mejor que el año pasado, y especialmente que todos confiemos en que el año que viene va a estar un poquito mejor que ahora. Que haya un sendero creíble, Exacto. y eso es política macroeconómica fundamentalmente, eso ayudaría muchísimo. Porque eso generaría expectativas, eso traería inversión, eso generaría más empleos y más empleos de calidad con más capacidad de generar más ingresos para la gente. Si además de eso tenés algunas políticas puntuales, como esto que te decía de políticas laborales que estén mejor aceitadas, como terminar de resolver algunos temas vinculados a la UH de algunos grupos de niños que todavía no terminan de percibirlo o lo perciben mal porque si vos si vos tenés hijos y perdés el trabajo como relación de dependencia, tenés derecho a la UH, pero hay en el medio unos meses en que no cobrás porque los sistemas no interactúan. Terminás de resolver esos Exacto. temas que son mucho más de gestión que otra cosa, todo eso va ayudando y va contribuyendo. No hay ninguna medida, no hay ninguna ley que diga a partir de la semana que viene la pobreza va a bajar, digo que si la aprueban, la pobreza baja la semana que viene del 40% al 25%. No, lamentablemente no existe esa ley. De vuelta, si existiese ya alguien la habría sancionado, se habrían dado cuenta. No se Exacto. puede. Lo que vos tenés es que entrar en senderos virtuosos, en círculos. Digo, hoy estamos en Argentina claramente en círculos muy malos, viciosos, de poco crecimiento económico, empobrecimiento, poco capital humano, poco crecimiento económico, y estamos trabados en eso. Hay que entrar en un círculo virtuoso de mejora de todo al mismo tiempo. Si logramos ordenar eso, yo creo que se puede avanzar mucho. Si llegaremos o no llegaremos a ser en el 2030 la mitad del 2015, es muy difícil, va a ser peleado, pero a esta altura no me importa, quiero decir, me encantaría, Sí, sí, sí. pero si en lugar de mirar esa meta, yo te planteo una meta mía, que es decir, yo quiero que en el 2023 la pobreza sea menor que en el 2022 y en el 2024 menor que en el 2023, y así hasta el 2030, y que baje lo que Progresivamente. pueda, pero que todos los años esté un poquito mejor que el año anterior, yo creo que ya es un triunfo para nuestra sociedad. Digo, esos serían los mejores 8 años desde, no sé, mucho. No De sé de mucho cuándo. No, tiempo. no me atrevo siquiera a pensar desde cuándo, hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Rafael. No, al revés, un gusto, gracias por la invitación.